mismas definiciones de la vez pasada, especialmente el objeto de estudio que son las series Dirichlet generales. Teníamos una sucesión de números positivos que tiende a infinito, creciente, estrictamente creciente que tiende a infinito. A esto le llamábamos las frecuencias. Y entonces una serie de Dirichlet con frecuencias lambda es una serie de la pinta suma de coeficientes por cosas de esta pinta, donde S es una variable compleja. Bueno, los A sub n son números complejos también. Los casos más, si uno quiere, clásicos son, bueno, si uno toma lambda n igual a n, en el fondo esto nos queda una serie de potencias, o series de Fourier, según cómo los pensemos, haciendo un cambio de variable, pero bueno, al fin y al cabo, esto es como tener algo a la n, si esto es n. Y la otra es tomar logaritmos de n, que nos dan series de Dirichlet, las clásicas. Que en este contexto se llaman ordinarias. Cuando uno habla de series ordinarias, se refiere a las de toda la vida, las que tienen de la pinta a la n, n a la menos s. Y lo que les pasa, esto no debe ser mucho detalle, pero lo que les pasa a las series Dirichlet generales, al igual que las series Dirichlet de toda la vida, y a diferencia en general de la serie de potencias, uno cuando estudia serie de potencias en complejos, las series de potencias convergen en discos. O sea, simple. Esto es con cambio de variable, ¿no? Las series de potencias convergen en discos, o sea, convergencia. Y el disco de convergencia absoluta, el disco de convergencia uniforme, es el mismo esencialmente. Puede pasar que en el borde converge de una manera u otra, y no de otra, pero en el interior funcionan todos. O sea, en el disco de convergencia, adentro converge absolutamente, y sabemos que en cualquier cosito más chiquito converge uniformemente, ¿no? Es típico resultado de complejo, que si uno mira el disco más grande donde converge absolutamente, el disco más grande donde converge, y el supremo de los radios donde converge uniformemente, todo eso da lo mismo, que es lo que llamamos radio de convergencia. Por eso uno habla de el radio de convergencia y no hace convergencia, no dice radio de convergencia absoluta, uniforme, ni convergencia normal. Con la serie de Dirichlet pasa todo lo contrario. Si uno tiene una serie de Dirichlet, va a tener una región de convergencia, una serie de Dirichlet fija, va a tener una región de convergencia, y si uno se pregunta dónde converge absolutamente, en general, la convergencia absoluta está más a la derecha que la convergencia normal. Y si uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el semiplano? No aclaré. Por la pinta que tienen estas cosas, que cuanto más grande sea la parte real de S, más rápido se achica esto, es fácil ver que, por ejemplo, con convergencia absoluta es muy fácil ver que la convergencia se da en semiplanos. La convergencia común, así puntual, no es tan claro por qué se da en semiplanos, pero también se da en semiplanos. O sea que ya acá hay una diferencia. La convergencia y convergencia absoluta no es la misma. Si uno mira, por ejemplo, el típico ejemplo de menos 1, o sea, la z de Riemann pero alternada, acá converge en todo el semiplano de la derecha del 0, pero absolutamente a partir del 1. O sea que para esta, la distancia entre convergencia y convergencia absoluta es 1, exactamente. Este es un típico ejemplo donde es bastante distinto la convergencia absoluta de la uniforme, de la puntual, de la condicional sería. Y en general también lo que pasa con las series de Dirichlet es que si uno piensa entonces, acá uno piensa, ¿cuál es el supremo de los radios donde la serie converge uniformemente? Da el mismo radio de convergencia que cualquiera de los otros. Cuando uno piensa, ¿cuál es el semiplano más grande donde converge uniformemente? O si quieren, el ínfimo de las abscisas donde hay convergencia absoluta, uniforme, nos queda en el medio.
O sea, generalizado, digamos, ¿no? ¿cómo? En el medio generalizado, o sea, no es... No, a ver, hay series para las que coinciden y series para las que no. Pero quiero decir, no es la mitad. Ah, no en el medio, no, queda entre las dos. Digo, no, perdón, sí, sí, no es en el medio de la mitad, sí, sí, muy buena observación. En el medio en el sentido que queda por ahí, entre las dos. Bien, son problemas muy interesantes ver para qué series hay diferencias y para cuáles no. Fueron problemas abiertos durante mucho tiempo. Si absoluta y uniforme realmente había un agujero en el medio, o eran siempre iguales. Al final se dio que sí, que esto puede ser como máximo un medio, esto puede ser como máximo uno. No vamos a hablar de eso porque vamos a hablar de series muy particulares nosotros, que son las de las HP. Entonces, cuando uno tiene un espacio de series libres como nosotros, acuérdense que nosotros hemos definido para un polinomio, vamos a recordar de paso las definiciones de los espacios de Hardy, si uno tiene un polinomio de Dirichlet, o sea, una suma finita de estas cosas, hemos definido la norma P, HP lambda, como tomar el límite cuando R tiene infinito, de hacer 1 sobre 2R integral entre menos R y R, toda esta cuenta. A la P, y todo esto a la 1 sobre P. Esta era la norma P de un polinomio de Dirichlet, de una suma finita, y uno llamaba el conjunto HP, que a veces también se llama, no sé, yo lo empecé a notar así, pero en realidad suele aparecer así, pero por una cuestión de compacidad de la notación, la vamos a escribir así, como la completación de las sumas finitas con esta norma. Y eso da un espacio de series de Dirichlet. Entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ahora tenemos un espacio de series de Dirichlet. Cada una de estas converge. Todas son interesantes, todas tienen lo suyo. No se puede hacer todo, así que hoy vamos a pensar en convergencia absoluta. Ahorra un par de cosas técnicas y como que las ideas están un poco atrás, así que me parece que con convergencia absoluta estamos bien. Uno puede preguntarse, estas no son las definiciones clásicas como se dan, pero son equivalentes. Uno puede preguntarse, bueno, a ver, tengo un HP, fijé mi lambda, fijé mi P, tenemos todas las series de HP, cada una tiene una región donde va a converger absolutamente. Bueno, ¿cuál es la región más grande donde todas convergen absolutamente? Entonces lo que uno está buscando es la región más grande o semiplano más grande, digamos. Es más un semiplano, pero para que quede claro por qué estamos hablando de semiplano. Semiplano más grande, donde todas las de HP convergen absolutamente. Y al fin y al cabo, dar un semiplano de estos tipos es dar la abscisa. A esta la llamamos SP. O sea que lo que estamos buscando es SP tiene que cumplir ¿qué? SP cumple. Vamos, dos maneras de pensar al SP. Por un lado, cumple ¿qué? Suma de AN. Vamos a escribirlo primero en castellano y después hacemos un poco, en castellano en matemática, pero después razonamos un poquito. Cumple ¿qué? Suma AN E a la menos lambda NS converge absolutamente para todo, o sea, para toda D en HP. Estamos buscando converge absolutamente en el conjunto de los tipos que tienen parte real más grandes que CP,
para toda D en HP. Cumple esto, pero cumple también que existe una D en... O sea, dado cualquier tipo acá, o sea, que sea el más grande, quiere decir que si yo me muevo un poquito, hay alguna que acá no converge. Entonces, para todo epsilon, existe una D tal que D no converge. Está en HP, en HP, tal que D no converge absolutamente en parte real de Z, por ejemplo, igual a SP menos epsilon. O sea, a la derecha todas convergen y no me puedo mover más a la izquierda. Eso no quiere decir que ninguna converge más a la izquierda, que si yo me muevo un poquito a la izquierda, hay una que ahí falla. Eso sería la idea. No sabemos. Eso pasa lo mismo que con la serie de potencias. En el borde pueden converger o no. Pero digamos, ¿se puede garantizar que existe alguna que no converge en el borde? O... No. Depende cómo es lambda. Podría ser que todas converjan, podría ser que algunas no. O sea, vos sabés que es como el radio de convergencia. Separa las que convergen. Depende de lambda. Claro. Habría que ver si. En principio, obviamente depende de cada serie, ¿no? Que si en su. Cada serie tiene su región particular. Pero. Y esas y en general, para cada serie, puede ser que converjan en todos los puntos del borde, que en ningún punto del borde, o en algunos sí, en algunos no, igual que con la serie de potencia. Si uno mira la de todos, ahí ya habría que pensar un poco más. Si podría ser que todas. Digo, si se podría garantizar sacando el epsilon. Yo creo que siempre tenés alguna que acá no converge. En ningún punto. Claro, yo creo que sí. Pero para la definición no la necesitamos y no la vamos a usar. Pero sí hay. Sí, no, ahora sí. Seguro que hay, pero eso es más difícil de ver. Que hay. Alguna que no converge. Sí, uno puede encontrar, no sé si con la absoluta, pero con la convergencia normal, la puntual, seguro que hay series que no convergen que hay en ningún punto del borde, directamente. Para la convergencia puntual, no son todos los puntos del borde igual. Para la convergencia absoluta, todos los puntos del borde son lo mismo, porque al fin y al cabo, cuando uno mete módulo, todos estos puntos, el módulo da lo mismo. Igual que vos sabés que existe una que no converge de un lado, la corres, está en HP y no converge. Si no converge en ese menos pero ahí, ojo, tenés que correrla. en epsilon. Pero lo estás corriendo para el lado contrario, me parece, ¿no? Ojo. Porque si es peor es porque la corriste para el lado contrario. Sí. Si la checaste a la región de convergencia, la corriste para el lado en la que la empeorás. Entonces no sé si sigue estando en HP. Con este mismo epsilon. Pero sí, es una opción. Yo creo que debe poder buscarse alguna que no convergen, que no converja tampoco en el borde. Sí, seguro. Haciendo mejor lo que dice Tomás y si no con otros métodos, seguro que eso funciona. Ahora, como meter módulo a esto es una observación. ¿Cómo hacer esto? A la menos lambda ns. Es simplemente a n. Vamos a poner así, a la menos lambda n sigma, donde sigma es la parte real de S. Por eso es que la convergencia absoluta es obvio que viene dada por semiplanos, porque cuanto más grande sea esto, más se achica esto, y solo depende de la parte real. Entonces, solo depende de en qué lugar está, en qué recta vertical está. Entonces, uno puede definir SP, para que sea más fácil. Me faltó el lambda, ¿no? Porque el SP obviamente depende de lambda. Fijado el lambda, buscamos la región donde todas convergen. SP se puede definir como el ínfimo de los sigmas, tales que suma de AN e a la menos lambda n sigma definito para toda de en HP. ¿Medio buscar multiplicadores de algo o no? Más o menos. No, ahora vamos a ver que en realidad es. Ahora vamos a escribir. Cuando calculemos algunas cuentitas de cómo son estos SP, cómo se relacionan entre sí, vamos a ver que termina siendo, no multiplicadores, pero es como que se puede definir cierto operador de HP en el L1 de sucesiones, en el fondo. Es eso.
Es más, no, ahora lo vamos a decir. Con esta definición, o con la idea de, bueno, con lo mismo, ¿no? Recuerdo, si P era más chico que Q, HP era más grande. O sea, HQ queda más chico que HP. No, cuanto más grande es el Q, más chico quedaba el conjunto. Es más difícil, es como los LP, es más difícil que a una exponente grande la integral definita. Pero entonces, acá estamos tomando supremo, un ínfimo, perdón, en cosas más chicas. Entonces, cuanto más grande es el conjunto, como es, más chico es el ínfimo. O sea que, ¿cómo queda entonces? Ya me mareé ahora. Sí, se da vuelta de nuevo. S, P, lambda. Sí, ese Es que no, es que el problema es que esto no es un ínfimo, es que el problema ahí está el problema. A ver, yo quiero que agarrar el semiplano. Ah, no, sí, es un sí, perdón. Y el EP te queda más chico el chico. Que no. Algo no me cierra, perdón. Claro, ¿estoy diciendo bien? Sí. Si es el P más grande, entonces converge el P más grande. El del más grande es más chico. El de más grande es más chico, claro, eso es lo que digo. ¿Y por qué estando? Ah, es que me confundí con P y Q. El de más grande es más chico. Así queda. No, el del conjunto más grande tiene ínfimo más chico, HP en ese caso. Pero, a ver, podemos ver. Si ok, quizá la inclusión no es así, ahora déjame eso. Si estoy escribiendo bien esto, cuanto. Está bien. Porque la norma P es más chica que la norma Q en ese caso. Entonces, si está en HQ, también está en HP. O sea, No, sí, pero por eso. Tiene adentro todo. A ver, pensémoslo así. No, olvidemos las inclusiones, pensemos en esto. Estamos agarrando el semiplano más grande, donde todas las funciones de HP convergen. ¿Cuánto va más grande el semiplano? Cuanto menos funciones tenemos. ¿Eso están de acuerdo? Que dé más grande el semiplano es que el SP dé más chico, porque el semiplano sea grande cuando yo chico el SP. ¿Está bien? Entonces, cuanto más grande sea Q, cuanto más chico sea P, tengo más funciones, entonces tengo que irme más a la derecha para acomodarlas a todas. Así que seguro que esto implica esto. No, lo que está mal es esto, me parece, lo del ínfimo este. Entonces. No, es que, nada, este ínfimo no está mal, pero no se puede pensar con esto, porque acá no estoy tomando un ínfimo, estoy tomando un ínfimo sobre las cosas Claro, que no cumplen otra. Esas cosas no están incluidas entre sí. Los HP sí están incluidos entre sí, pero los conjuntos, las series, los sigma tal que esto pasa para toda, ahí se da vuelta. Acá no estamos tomando un ínfimo sobre las series, estamos tomando un ínfimo sobre los sigmas. Cuanto más funciones tenemos, menos sigma tenemos, entonces ahí sí. menos sigma. Eso. Sí. Lo que estaba mal es relacionar esto, meter en el medio la relación entre los HP y los HQ. Eso es lo que estaba mal. Es que se da vuelta de nuevo. Claro, por eso, porque el ínfimo sobre los sigmas, no sobre los Ds. Entonces no estamos tomando un ínfimo sobre algo más grande. Estamos tomando un ínfimo sobre algo más chico porque cuanto más Ds hay, menos sigmas hay. Eso es la cuestión. sigma que te sirve para HP, seguro que también te sirve para HP. Exacto, eso es lo que había que pensar. Por eso no había que pasar por el ínfimo. No sé, como justo escribí este, pensé que salía por pero claro, exactamente. Pero lo que dice él, si un sigma me sirve para todo el conjunto grande, va a servir para todos los conjuntos más chicos. Entonces, el ínfimo va a ir para allá. Bien. Bueno, la idea es tratar de ver cómo son estos SPs
Una pregunta, ahora la recíproca ahí, si tenés alguna cosa que comparar que así está en el espacio, si tenés un H o N. En general no es tan fácil eso. No, porque vamos a ver que estos muchas veces eran todos iguales. Y los HP son distintos. Incluso cuando los HP son distintos, es más, para el caso de... Estoy atrapado, no puedo sacarme de esto porque... para el caso de las ordinarias, o sea, esto lo probó Bayard hace tiempo, uno sabe que todos los HP son distintos. Bueno, pongámoslo con la misma orden que ya teníamos para que no quede lío. HQ está metido en HP. Si P es más chico que Q, pero además es distinto. O sea, son todos distintos, pero todos los SP son un medio. O sea que, a pesar de que acá hay más que acá, todos hay distintos, o sea, estos juntos son distintos, pero la región donde convergen todos los de H1 es la misma que la región donde convergen todos los de H2, es la misma región donde convergen todos los de H17, e incluso los H infinito que no los definimos, simplemente porque los H infinito, en el caso de generales, en el caso de series Dirichlet ordinarias, son los más fáciles de definir. En los casos de series generales hay detalles técnicos que no nos queremos meter, así que por ahora no. Bien. Habíamos definido la vez pasada L de lambda como el límite superior de... ¿Cómo es? Si puedo ir aquí arriba, no quiero hacer lío. No, está bien, tiene que ser logaritmo de n sobre lambda n. Y si quieren, como ejercicio, digo, una cosa que vale, que este numerito L de lambda es el que da la convergencia de la... A ver, esto vale que si uno agarra la serie de Dirichlet con todos unos, ¿no? Esto va a dar finito para todo sigma menor que L de lambda, para todo sigma mayor que L de lambda, ¿no? Esto es una curiosidad, digo, no. Para todo sigma mayor que L. En algún sentido, esto da un poco la región de convergencia de esta serie de Dirichlet particular, que es poner todos los coeficientes igual a 1. No es que vamos a usar esto porque no estamos hablando de convergencia, pero esta serie no está en ningún HP. Todos los coeficientes son 1, así que esa serie no está en ninguno de los HP que definimos. Pero saber esto hace que algunas cuentas sean fáciles. Por ejemplo, la que le hicimos la vez pasada, no lo vimos. Me perdí. ¿Qué pusiste ahí? Que da menos infinito para sigma mayor que L de lambda y también alguno no. O sea, si sigma es más grande que L de lambda, el otro será más chico, entonces el otro, entonces. menor Okay. que infinito, dice acá. las condiciones. No, la condición, Dani. Sí. Acá, esto. ¿Eso decías? Sí. ¿Ok? Esto es una cuenta, uno la hace. Es parecida a la que hicimos la vez pasada cuando relacionamos que cierta cosa convergiera a... O sea, siempre el truco es escribir a E a menos lambda n sigma como n a la menos lambda n sobre logaritmo de n sigma y jugar, o sea, jugar con ese tipo de cosas, multiplicar, lo hicimos la vez pasada, multiplicar arriba y abajo por logaritmo para que queden cosas de este estilo y ver, bueno, si esto es menor que, es mayor que, algo estrictamente mayor que 1, la serie va a converger y si no, no va a converger. Es un poco jugar con esas cosas. La vez pasada hicimos una cuenta parecida, no sé si ahora vale la pena hacerla, porque no sé si la vamos a usar mucho. Bueno, y otra cosa que vale siempre, que la vez pasada medio que lo mencionamos, es que S2 lambda es L de lambda sobre 2.
La vez pasada lo que habíamos visto, o sea, que nosotros hicimos esta cuenta, que si sigma era mayor que L de lambda sobre 2, entonces hacer A sub n por E a la menos lambda n sigma, eso era convergía, que hacíamos Cauchy-Schwarz y después, bueno, era Cauchy-Schwarz, que aparecían los AN al cuadrado, y cuando esto queda multiplicado por 2, en el fondo es usar eso. Que entonces 2 sigma es el que tiene que ser, no, porque cuando uno hace esto nos queda, bueno, lo repito, AN cuadrado, 1/2 por suma de E a la menos lambda n, 2 sigma al 1/2. Y usando esta propiedad de acá, que no lo usamos nosotros, pero hicimos una cuenta parecida, justamente para que esto converge, necesitamos exactamente que 2 sigma sea más grande que L de lambda, entonces sigma tiene que ser más grande que L de lambda sobre 2. Y usando justamente y que para las otras no, sale muy fácil entonces que uno puede armarse las cosas. Esto es lo que vimos la vez pasada, y lo que no vimos la vez pasada es la otra que menos no puede ser, y lo que uno puede hacer, no lo vamos a hacer, pero digo el truquito. Yo la vez pasada dije mal cuál era la que había que usar. La que hay que usar es esta. Si uno agarra como sigma L de lambda sobre 2 menos epsilon, como para poder ver que nada más chico que este número sirve, esta serie, E a la menos L de lambda sobre 2 más epsilon lambda n por E a la menos lambda ns. Si uno agarra esta serie, que son numeritos por exponenciales, esta está en H2, esto hay que verlo, ¿no? Y no converge en parte real de S igual a justamente L de lambda sobre 2 menos epsilon. Y la no convergencia es muy fácil porque directamente uno ve que el término general no tiende a 0, porque su límite superior da 1. Justamente cuando uno hace la cuenta, uno reemplaza S por esto, tacha todo y nos queda una cosa que su límite superior es 1 y por lo tanto no puede converger. Es un poco la idea. Entonces, S2, esto lo hicieron, o sea que S2 es esto, es un comentario de Defant y Schulman. Pero sale de varias maneras, o sea, pero ellos lo hacen usando esto. Y más, no explican, acá está más explicado que lo que explican ellos en el artículo, porque simplemente dicen, esto vale por Cauchy-Schwarz, y para la otra, no, usar esta. O sea que por lo menos hice el Cauchy-Schwarz, ellos ni siquiera lo hacen. Bien, entonces, sabemos esta. Y esta sale a mano, en algún sentido. La idea va a ser decir qué pasa con todas las demás. Entonces, ahora la duda es si escribo el resultado y lo vamos viendo de cachitos. Capaz que escribo el teorema y lo vemos de a poquito. Y vemos cada paso. Entonces, la idea va a ser, para cada P y para cada lambda, decir cómo es la región de convergencia absoluta de todas las series. Entonces, déjenme que escriba el resultado y después no sé si vamos a mostrar todo, vamos a mostrar algunas cosas. Si 1 es menor o igual que P menor o igual que 2, ese P de lambda está siempre arriba de L de lambda sobre 2 y abajo de L de lambda sobre P. Y si P está entre 2 e infinito, ese P de lambda es L de lambda sobre 2.
O sea que lo que pasaba con las ordinarias, que todas se dan iguales, acá pasa a partir de 2. Y entre 1 y 2, en muchos casos dan todas iguales también, en muchos casos pasa. Esta es la de C2, ¿no? Esta es la de C2. C2 de lambda. Esto es C2 de lambda. O sea, lo que termina pasando es que en muchas situaciones, o sea, en todos los P más grandes que 2, todas las SCP dan lo mismo. L de lambda sobre 2. Pero para P entre 1 y 2 hay veces que, justamente, para P entre 1 y 2, SP, hay más cosas en HP, entonces puede ser que pase que necesitemos movernos un poco más. Lo que es interesante es que achicar H2, que sería movernos para P más grande que 2, no me mejora la convergencia, como que la región que le sirve a H2 le sirve a todas. Siempre. Porque esto dice eso, ¿no? Que L2, L de lambda sobre 2, sea cota inferior acá, bueno, cota inferior acá también, quiere decir que la región de... O sea, pero al revés, que ninguna tiene mejor región de convergencia que H2. O sea, que en el sentido de convergencia uniforme, H2 se porta mejor que cualquiera. Pero una pregunta, Dani, ¿hay ejemplos donde la SP de lambda es distinta de L de lambda sobre 2? Sí, esto es algo que estamos haciendo con Andreas, Felipe, Pablo, no, Ida Schulman acá, Ingo y Pablo. Sí, si quieren ya lo ponemos, vale. Para cada R entre... O sea, sí, para cada R entre P y 2 existe lambda, tal que SP de lambda es L de lambda sobre R. O sea que no solo tenemos ejemplos que dan esto, tenemos ejemplos que dan cualquiera que uno ponga en el medio. O sea que este rango es... O sea que este teorema no se puede mejorar para una lambda general. Porque tenemos lambdas que SP dan esto, tenemos lambdas que SP dan esto, y cualquier cosa en el medio, cualquier cosa en el medio va a ser L de lambda dividido algo entre 2 y P. Tenemos una lambda que cumple esto. Y a ver, ¿en qué orden cuento las cosas? No voy a contar todo, voy a contar tal vez lo más. Voy a contar por qué L lambda, por qué el de S2 es el más chico de todos, que esa es una cuenta interesante. Además, usa análisis funcional, esto es un análisis funcional, usemos análisis funcional. Y después voy a contar un poco, pero no mucho, la idea de esta de acá. Pero entonces, o sea, vamos a probar primero, vamos a hacer dos cosas nada más. Vamos a probar una cosa en realidad. Vamos a probar que S2 de lambda es menor o igual que SP de lambda para todo P. Hay algunas que no hace falta, pero sale gratis, entonces lo hacemos, porque por la relación entre las SPs, para los P's más grandes ya no hace falta probarlo a mano, porque si P es más grande que 2, ese P es más chico que S2, así que esto lo tendríamos gratis. Al revés lo dije, pero bueno, eso. Pero no importa. Y acá un poco va la idea de lo que decía Tincho. Uno sabe que queremos probar que este le gana a cualquier cosa. Entonces lo que vamos a hacer es, no quiero ver si me falta alguna idea. No. Agarramos una S que sea más grande que SP. Una sigma, perdón. Entonces, ¿qué dice esto? Esto dice que sumar a n e a la menos lambda n sigma es finito para todo D en HP sigma. D que se escriba obviamente como suma de AN
E a la menos lambda n s. No, si agarramos algo más grande, acá a veces hay que hacer el dibujito. Si esto es SP, acá converge absolutamente todo. Así que si nos movemos un poquito acá, esto sería como el módulo de, o sea, la suma de los módulos de aplicar la serie de Dirichlet a algo de cualquier cosa que está a la derecha. Es agarrar un sigma y meterle sigma. Esta sería la parte real del chabón que tomamos de este lado. Pero esto dice que este operador, no hace falta que le pongamos nombre, que mandar de h p lambda a L1, mandar de a la asociación formada por sus coeficientes por e a la menos lambda n sigma. Si cada vez que agarro una serie acá, esta suma da finita, mandar la serie a los coeficientes multiplicados por esto está bien definida. Bueno, y lo que tenemos nosotros, que no tenía Bohr en su época, pobre, ni Hardy y Riss cuando lo hicieron esto, ya creo que sí, ya lo tenían, pero no sé si muy conocido, es gráfico cerrado, porque si esto está bien definido, por gráfico cerrado es muy fácil ver que es acotado. Y acotado por gráfico cerrado. Por gráfico cerrado, por Van Steinhaus. Este encima sale por casi todos los teoremas de esos Además el principio básico de si algo sale de un Banach y está bien definido y cae un Banach, eso seguro que es acotado. No vale usarlo como demostración, pero es un poco la idea. Pero eso quiere decir que es una constante tal que eso es más chico que esto, que sumar. Y déjenme escribirlo con espacios porque puedes agregar cosas. Sumar desde 1 hasta n. Dejamos espacios. Módulo. Bueno, acá no sé si dejar espacio, ¿no? Pero bueno, a n, sí, dejamos por e a la menos lambda n sigma, que sería la norma 1 de una suma de estas finita, para no ser libre, pero esto se puede hacer de finito a infinita, es más chico que constante por sumar por la norma n igual 1 hasta n, dejamos espacio a n e a la menos lambda n s en HP. No, que esto sea acotado como operador nos dice esto. Esto es otra manera de definir SP. Esa C va a depender del sigma que hayamos tomado, ¿no? Es el ínfimo de los sigmas tal que hay una constante que cumple esto para toda C. O para toda suma finita. Es otra manera de definir la SP, que es más del análisis funcional y menos del análisis complejo. Nosotros definimos con convergencia de series de funciones. Esto es más de análisis funcional. Es la menor, es el ínfimo de los sigmas, tales que para que existe una constante que cumple esta desigualdad de acá. Pero bueno, nosotros estamos yendo para el otro lado. Si esto pasa, si hay convergencia absoluta, esto está bien definido, está acotado por gráfico cerrado, tenemos la constante. Y acá está el truquito. Esto es cierto para cualquier serie, para cualquier suma finita. Entonces, no hay ningún problema si yo le agrego acá signos. Si yo acá le pongo epsilon n, y acá pongo epsilon n, donde epsilon n es más menos 1, es cualquier elección de signos. Para cualquier elección de signos más menos 1, esto sigue valiendo. Lo de la izquierda es siempre lo mismo, no cambia. Y este es otro truco que uno usa mucho. Como la izquierda no cambia, porque esto con el módulo, el epsilon muere. Y este número, que no cambia, es más chico que todos los resultados posibles para todas las elecciones más menos 1, lo que nos dice esto es que, vamos a escribirlo así, esto, que es un número que no depende de epsilon, de los epsilon, al ser cota inferior de todos estos números, es cota inferior del promedio. ¿No? Y, perdónenme los que no les gusta la probabilidad, vamos a escribir el promedio como esperanza, porque así es la vida.
Y aquí voy a hacer una cuentita que... Bueno, voy a saltearme la cuenta que tendría que hacer. Pero... si uno quiere hacer... solo para que la trampa sea un poco menor, elevamos toda la P por un segundo, total, eso no nos cuesta nada. No, esta segunda parte en realidad nada más. Esto es la P y esto es la P. La primera no hace falta. La esperanza ahí sobre todo es el epsilon n. Sí, las esperanzas son lo único acá aleatorio, si queremos, es los epsilon n, que uno los... Eso es una infinita. No, por eso yo corté en n, para no haber problemas con... Digo, se puede hacer con infinitos también, pero el problema que hacerlos con infinitos es que uno tendría que ver que siguen estando en HP y eso no tiene por qué pasar. Pero por eso, entonces es finita la suma. Cosa que sabemos que tiene sentido calcular la norma HP a esto. Ahora, la esperanza en el fondo es una integral, la norma HP es otra integral, como está la P, son todas integrales sin raíces ni nada, damos vuelta a las integrales, hay un límite, pero sale todo bien, créanmelo. Al final vamos a tener que integrar Rademachers por numeritos. Estos numeritos, no sé si se acuerdan, pero en la integral siempre aparecían a la IT. Cuando uno hace la integral de la norma HP, eran cosas, o sea que son numeritos del módulo 1, AN, que son numeritos, y los epsilon n, que son las Rademacher. Bueno, cuando uno hace esperanzas de Rademacher por numeritos, eso siempre da como los números al cuadrado, la suma de los números al cuadrado. Es desigualdad de Khinchin. Así que por Khinchin, no vamos a hacer todos los pasos, pero por Khinchin, eso termina siendo Khinchin. Eso termina siendo como C sigma a la P, sumarlos A sub n por estos tienen un módulo 1. O sea que termina siendo sumarlos A sub n al cuadrado, 1 sobre cuadrado, y ya es otra constante. Ahora no sé qué constante es. Es la constante de Khinchin, por la que sea. Por un medio, porque... Por un medio y por P. En general, si en HP no sería finito, ¿no? Por eso, esto lo hacemos para hacer sumas finitas. Sí, pero en este momento estaríamos diciendo... Exacto, tenemos que usar sumas finitas. Para acá me hice lío con los... No, el 2 no va, acá no va, el 2 me parece, o sí. Estamos calculando la integral de la norma, la P. Sí, no, va a salir al 2, creo. Y... Bueno, de última posemos lo del 2. Sí, digo, no quería escribir la integral. Lo importante es que esto termina siendo la C tilde por la norma de la misma serie que al principio, pero en H2 lambda a la P. Pero esto dice, ahora miramos las puntas. Me está diciendo que esto es más chico que esto para cualquier suma finita. Por la densidad de las sumas finitas, lo que me dice esto es que mandar H2 lambda a L1 de a n e a la menos lambda n sigma es acotado. Porque ahora dijimos, esta cuenta, que es la norma 1 de una suma finita, es más chica que esto, que es la norma H2 de la norma finita. Entonces, por densidad, esto define algo acotado acá, y esto es otra manera de decir que todas las cosas de acá convergen absolutamente acá. Así que esto, en el fondo, lo que me dice, si quieren lo escribimos una vez más, esto me dice que AN, ¿verdad? No sé por qué. Ya esto lo dice. Como esto vale para cualquier suma finita, usando la densidad, vale para sumas infinitas también. Entonces, cada vez que tengamos una función de H2, sus coeficientes multiplicados por estos van a converger. Eso lo que dice es que entonces sigma tiene que ser más grande o igual que S2 de lambda. Y ahora hacemos el truco que a veces hay que pensarlo, a veces no. Hay gente que le sale natural, hay gente que no. Si toda cosa que es más grande que SP automáticamente es mayor o igual que C2, eso es porque C2 es menor o igual que SP, no le queda otra. Porque si no,
Si esta fuera más grande que ese P, tomamos un sigma que esté entre este y lo arruinamos. O sea que, si uno mira las puntas, toda cosa más grande que ese P es automáticamente más grande que ese 2. La única manera es que ese 2 sea más chico que ese P. Ay, no, esto no quería borrar. Era lo que no quería borrar. Pero bueno, ya está. Entonces, ese 2 de lambda es más chico que ese P. No, si cualquier cosa que es más grande que... Acá decíamos eso, ¿no? Si agarramos ese más grande que ese P de lambda. Si esto no fuera cierto, ese 2 sería más grande que esto, y podríamos cerrar un sigma en el medio, sería más grande que este, pero menor estricto que ese 2. Contradiríamos esto que vamos a decir. Así que no vamos a demostrar el teorema, pero al menos sí demostramos que ese 2 es más chico que cualquier otro, y por lo tanto sale parte de esto y parte del otro. Bien. No vamos a probar las otras desigualdades. Quiero hacer un par de comentarios sobre el ejemplo. O sea, el ejemplo de esto. El ejemplo que armamos con... Vamos a poner... La idea para, por ejemplo, S1 de lambda igual a L de lambda. No, porque S1, según esto, tiene que caer entre L sobre 2 y L sobre 1. Entonces, si bien esto no fue lo que quería hacer Bayard en su artículo, él mostró un ejemplo donde S1 es igual a L de lambda. Y observación. Primero, la vez pasada hemos visto que si lambda era B2, entonces H1 es igual a H2 igual a H4 también, si queremos, pero no es que importe mucho esto último. Pero tenemos estos iguales, entonces seguro que si los conjuntos son iguales, su región de convergencia es igual porque no le queda otra. O sea, esa parte sí es obvia. O sea que S1 lambda es igual a S2 lambda. Y se acuerdan que B2 era, en algún sentido, parecido a... Es que no hubiera dos sumas que den lo mismo. O sea, B2 quería decir que, o Sidon, lo vimos definido la vez pasada, que todas las, que ser lambda n más lambda j, lambda i más lambda j va siempre distinto. Solo da igual si justo pusiste los mismos a dos vueltas, que eran todos distintos. Entonces uno puede decir, bueno, agarremos, si esta me da justo lo que no quiero, agarremos lo contrario, agarremos algo que muchísimas sumas den iguales. Y lo contrario a ser B2, si quieren, más o menos, es que lambda n sea una progresión aritmética. Si es una progresión aritmética, hay un montón de sumas que dan iguales. El tercero con el quinto da lo mismo que 2 veces el cuarto, el décimo con el vigésimo da lo mismo que el onceavo con el 19, como que hay muchísimos tipos que dan iguales. Pero, ¿cuál es el problema? Una progresión aritmética es de la forma A más n por b, una cosa así. Es decir, una progresión aritmética. Si uno calcula el de lambda, esto da el límite superior de logaritmo de n sobre a más nb. Y esto es 0. Porque el logaritmo crece mucho más lento que cualquier múltiplo de n. No importa que b sea un millonésimo, al final un millonésimo por n le gana por afano al logaritmo. Entonces, esto es lo contrario de esto, pero esto de tener l igual a 0, no me va a dar distinto esto que esto. O sea, no me sirve como contraejemplo de no me da igual a esto. Es verdad, me sirve como ejemplo que da igual a este. Pero porque esto y esto son los dos 0 y tampoco tiene gracia. Entonces, ¿cuál fue la idea de Bayard para esto? Que después nosotros se lo van a decir, adaptamos para todos los demás casos. Van a tirarme el lance de que lo digas, ¿no? Dale. La idea original... Logaritmo de n, digamos, ¿Cómo? la predicción aritmética. No entiendo. Digo, en la predicción aritmética, cambiar n por logaritmo de n, o no, nada que ver.
El tema es que si haces eso, te va a quedar, te van a quedar que todas son esto. ¿Por qué? Porque se va a parecer mucho a las ordinarias. Ok. Es más, yo no creo que llegue, pero iba a enunciar un teorema que en particular muestra que todas esas tienen... nosotros tenemos varios resultados que aseguran que SP es igual al de la izquierda, que un sentido es lo mejor, es que la región de convergencia es lo más grande posible. Y ese caería en esa lista, así que esa no serviría. No, la idea es eso. Queremos porciones aritméticas. Para mí la idea es como mezclar las dos. Bueno, esa es la idea para encontrar... mezclar, digo, hacer una combinación, no sé, alguna cosa por el estilo, no sé. Encontrar las del medio es lo que vos decís, es mezclar cosas QLI, que es B2 pero más exagerado, que ninguna combinación da igual a ninguna otra, con porciones aritméticas. Pero lo que hizo Bayart, o sea, la idea de Bayart es en cada intervalito n más 1, meter una porción aritmética de tamaño 2 a la n. O sea, justamente, el problema de esto es que crece muy lento. Bueno, pero si uno mete una porción aritmética en el primer intervalo, en el segundo intervalo mete una mucho más apretadita. En el tercero, más apretadita todavía. En el cuarto, mucho más apretadita todavía. Entonces, cuando uno mira los lambda crecen lento ahora. Tardan mucho en llegar porque justamente cada vez les pongo más. Y el tema es que uno tiene que, para que la cuenta después salga, uno tiene que, en algún sentido, probar que cuando hace la cuenta para toda la serie, se puede descomponer en qué le pasa a cada intervalito. Y para eso hay que pedir, ahora escribo bien un poco la idea, pero que los tipos de acá sean QLI con los de acá con los de acá, como que entre sí sean, cada pedazo sea todo lo contrario de ser QLI, que es ser porción aritmética, pero que en cada pedacito, lo que el tipo define es, dice que agarra, a ver si esto lo escribo bien, define para cada n un delta n, o sea, define unos delta n chiquitos, tal que si uno hace lambda 2 a la n más k, justamente estoy por acá, eso sea n más k por delta n. O sea, para cada n define esta distancia. De manera que todos estos caigan en el n más 1. Creo que es así lo pone. Para k desde 1 hasta 2 a la n menos 1. O sea, entre todo esto se arma una progresión aritmética. Como que crece logarítmicamente. Exacto. Entonces, lo que vale con esto... Ahora, bueno, y para que todo funcione, uno necesita que los n's, que todos sean, que los de acá sean QLI con los de acá QLI con los de acá. Eso se logra si uno pide que los delta n's, los números enteros, yo qué sé, y, aunque parezca ridículo, y 2pi sean QLI. El 2pi aparece porque en algún momento las exponenciales aparecen 2pi y queremos que ese tampoco moleste. Si uno logra esto se arma. La existencia de esto es muy fácil. Piensen que si uno agarra números al azar, con probabilidad algunos son QLI. O sea, uno piensa que QLI es difícil pero en general casi todo es QLI. Numerables números al azar, ¿no? Con probabilidad algunos son QLI. Entonces después los achicamos lo suficiente para que todo esto funcione. Entonces, lo que vale con esto es que si uno hace L de lambda, da logaritmo de 2. Porque es logarítmicamente, pero como logaritmo de 2, no como logaritmo de... Entonces, el cociente termina siendo como logaritmo de 2. ¿No? Porque pusimos un 2 acá. Y ese 1 de lambda da logaritmo de 2. También, mientras que ese 2 de lambda da logaritmo de 2 sobre 2. ¿Vos nombrabas un argumento probabilístico? O sea, ¿la construcción es probabilística de verdad o era un argumento para convencerme que es fácil? Podría poner potencia de 1 sobre pi, ¿no? Probablemente. No, bueno, justo con eso en general, toda esta gente dice, agarramos una asociación que sea QLI con esto, y nunca se preocupa porque...
Porque como que ya se sabe que estas cosas son fáciles de armar. Probablemente sí que eso sirva. Sí, sí, sí. Bien, y solo para terminar, ¿cuál fue la idea nuestra? Es, a ver. Nosotros para cada R entre 1 y P, queremos una lambda que cumpla que ese P de lambda sea L de lambda sobre R. Queremos. Ahora, ya dijimos, ese P de lambda estaba entre L de lambda sobre P y L de lambda sobre Q. Perdón, sobre 2. Y queremos llegar al medio. Haciendo algo parecido a lo de Bayard, uno llegaría probablemente, no exactamente, pero poniendo puras proyecciones aritméticas, uno tira para el lado de la derecha. Justamente Bayard lo que logró es eso, que piense, S1, que en principio estaba entre L de lambda sobre 2 y L de lambda, porque sería sobre 1, logró que S1 fuera el de la derecha. Entonces, hacerlo de Bayard calcado es logrado de la derecha. Meter cosas QLI es logrado de la izquierda. Entonces, la idea acá, esta idea yo no la puse, pero esto es de Bayard. Y acá la idea que podríamos decir que es de todos nosotros, pero fue de Feli. Para que vamos a... Aquí lo voy a ver. La idea es mezclar en cada n más 1, algo de QLI con algo progresión aritmética. Una progresión aritmética con un conjunto QLI. Se complica mucho más, es mucho más complicada lo que queda, que no es simplemente agarrar la idea de Bayard y retocarla. La idea que la veo bastante, pero un poco la idea es dosificar bien. O sea, dosificando 1,20, por ejemplo. 2 a la n sobre... Perdón, a la np. np sobre r. Una progresión aritmética. Y el resto, 2 a la n menos 2 a la np sobre r. QLI. Esto en n más. Esto puede darnos entero, truncamos o redondeamos, podemos redondear para abajo, para arriba, del medio. Como acá lo que importa son los números grandes, cuando los números son grandes, ya truncar para arriba o para abajo importa poco. Entonces, dosificamos, pero tanto en términos de P como de R, cuánto ponemos de progresión aritmética, cuánto ponemos de QLI, y con eso nos da que justamente, de nuevo, L de lambda, que es tomar el límite superior del logaritmo de n sobre lambda n. De nuevo esto crece como logaritmo de 2, como el logaritmo en base 2 en algún sentido. Entonces esto va a dar logaritmo de 2. Y en algún sentido, a la hora de calcular la región de convergencia, esto no molesta. Esto da lo mínimo posible. La parte, cuando uno separa esto y esto, acá obviamente hay que pedir que esto sea QLI no solo entre sí, sino que además sea QLI con todos estos de acá. Esto hay que hacerlo bien y no así dosificando, que no dice nada. Creo que matemáticamente no está definido qué es dosificar. Cuando uno justamente hace todo eso, esto es casi que no importa. Entonces lo que tendríamos, y insisto, estoy simplificando mucho la idea, es el ejemplo de Bayard, pero con progresiones aritméticas de este tamaño.
Claro, el tema es que si hiciéramos directamente esto iba a dar 0. Entonces necesitábamos la otra para compensar y que realmente L de lambda de algo y no de 0. Porque si L de lambda da 0, no hay manera de encontrar contraejemplo. Digo, no sé contraejemplos, todos son iguales, y sí, este da igual a las dos. Entonces, esto necesitamos para mantener eso. Y esto necesitamos para que no se nos vaya todo a la derecha, que se nos quede en el medio. Bueno, entonces con esta vale que SP de lambda es exactamente L de lambda sobre R. Justamente porque uno mata esta parte y calcula SP con esto. Sí, eso. Bueno, esta parte no molesta, calculo SP con esto. Pero no es SP de verdad, porque SP de esta sola daría 0. Así que tampoco es exactamente eso, pero es un poco la idea. Uno dosificando, más o menos juega por un lado para el otro. Y solo para terminar, eso, si hacemos una más, si quieren hacemos algunas. Esas son cuantías más lindas. Tenemos varios resultados del estilo condiciones aritméticas. Implica SP de lambda igual a S2 de lambda, o sea, a lambda sobre 2, a L sobre 2. Que son del estilo, no pedimos que todas las sumas sean distintas, pero pedimos que no sean tantas las que dan iguales. Por ejemplo, no hay que notar el logaritmo si uno hace logaritmo de n más logaritmo de m igual a algo. Por ejemplo, el caso de las ordinarias. Esto es como decir que n por m es e a la mu. ¿No? Entonces, hay muchos productos que dan lo mismo, pero tampoco son tantos en algún sentido. El número de divisores de un número es como el número a la epsilon para cualquier epsilon. O sea, como que crece subpolinomial. O sea, crecen, pero no tanto. Entonces, y en este caso, ya sabemos, eso sí lo probó Bayard, cuando se definieron los HPs de Dirichlet, una de las primeras cosas que se probaron es que los SP son todos iguales a un medio, justamente con logaritmo, el L es obviamente 1. Así que, si bien esto ya se sabía que todos los SP daban un medio, justamente el hecho de que no haya tantas, que haya muchas soluciones, pero no tantas, de una cosa así, hace que se cumplan nuestras condiciones aritméticas. Entonces sería una manera de probar eso. Pero también saldría con lo que vos decís, logaritmos corridos, cosas del estilo logaritmo de n más rj con n en n y r1, rk, no sé, numeritos, que uno puede suponer están en el 0,1 porque si uno está sumando ceros a n, acá estamos como que intercalando logaritmos, ¿no? Esto después hay que ordenarlos crecientemente, pero acá sería como meter varias, y acá podemos poner numeritos también si uno quiere, AJ. Hay un montón de propiedades que terminan siendo, esto no son B2 ni a palos, porque ni siquiera esto ya lo eran, acá hay más cosas que dan igual, pero a la larga las cosas que dan igual no son tantas, que a medida que uno se agranda los, bueno, nada, con que crezca subexponencialmente el número de soluciones a medida que uno se va mirando lambdas cada vez más grandes, alcanza, o sea que puede crecer bastante, puede crecer a infinito con una velocidad relativa. Esto va creciendo a infinito, a medida que mu crece, tenemos cada vez más divisores. Podemos tener cada vez más divisores. Pero ese crecimiento es controlado. Mientras sea controlado, que sean estas condiciones aritméticas, uno puede tener esto, incluso en situaciones donde los SP no son iguales. Porque las condiciones de otra vez, esta de B2, ser lagunar y todas esas cosas, daban que los SP eran todos iguales. Acá son distintos, pero así todo, gracias a esto, van todos iguales. Pero bueno, eso, si hay otra, lo puedo contar. Si no hay otra, me parece perfecto. Entonces, eso después lo decidimos si hay otra o no. Creo que ya está, ¿no? ¿Qué horas? Sí. Sí. La vez anterior habías contado, ¿no? Pues, igualdad entre los espacios HP no te daba una, o por lo menos no se conocía una buena caracterización de las frecuencias, pues tenías como casos muy distintos, ¿no? Sí. Para
algo más fuerte, ¿no? Que los SP sean distintos. ¿No? En particular te daría que los HP son distintos. Sí. La idea de... Imagino por cómo son los resultados que no están caracterizadas las frecuencias, pero tiene una conjetura o se tiene una idea de cómo deberían ser las frecuencias. A ver. No exactamente. No sé si caracterización total, pero en el fondo, que los SP sean iguales no es lo mismo, pero es casi pedir... Ojo, casi importante darse cuenta que solo nos importa para P entre 1 y 2, ¿no? Sí. Sí, los casos donde pueden ser distintos. Claro. Cuando, no sé, eso sí lo... Claro, pero alguno... Voy a hablar de algo que capaz que casi nadie, salvo Tomás que lo trabajó. Si la... ¿Cómo se llama? Si la frecuencia es hipercontractiva, quiere decir que cuando vos trasladás algo de un HP y lo mueves un poquito para el lado correcto, que o sea, sería, si vos tenés una asociación de HP, esta está en HP. Si vos acá, si uno agarra esta asociación, que es correrlo un poquito, que es lo mismo que ponerle acá un E a la menos lambda n epsilon, E a la menos lambda n s, ¿no? Eso sería como correrlo un poquito. Esa mejora la serie porque eso tiende a ser más rápido porque pusiste algo que tiende a 0. Hay frecuencias que cumplen que esto implica automáticamente, o sea, lambda es hipercontractivo si esto está en todos los HP, HQ, para todo Q, para todo Q. Listo. Las que cumplen esto, claramente cumplen que todos SP son iguales, porque estos epsilon no molestan a la hora de tomar el ínfimo, sobre todo de los lugares donde converge absolutamente. Entonces, y nosotros en esto que trabajamos con Feli, Pablo, Andreas e Ingo, tenemos una caracterización de hipercontractividad en términos de mirar n más 1, ver cuántas cosas dan iguales cuando las sumamos, o sea, está perfecto. ¿Qué pasa? Si uno mira toda esa condición, la mira solamente entre 1 y 2, eso sería casi, no te digo exactamente, pero sería como hipercontractividad entre 1 y 2, y eso casi que te dice lo mismo que SP entre 1 y 2 todas iguales. No es exactamente igual porque hay un detallecito. Tenemos ejemplos, no, pero claro, los ejemplos que tenemos de SP iguales que no son hipercontractivos es porque la hipercontractividad falla para Qs más grandes. Yo creo que entre 1 y 2, eso está muy cerca de ser una caracterización de cuando los SP dan todos iguales. Pero no lo puedo asegurar, pero tiene que estar muy cerca de esa. Pues justamente, tiene que ver con que en el fondo puedas ir de HP, de H2 de H1 en H2, que trasladar epsilon, que esto, mandar esta a esta, sea acotada de acá a acá. Si eso lo lográs, todos los SP en el medio son iguales. Y eso es casi como decir... Lo que pasa es que no estoy seguro que todos los SP, que C1 sea igual a C2, no sé si quiere decir que trasladar es continuo de acá a acá. Pero no puede haber mucha diferencia entre una cosa y otra. Eso, sé que no tiene mucho rigor en el comentario, pero no creo que haya mucha diferencia. No creo que haya mucha diferencia entre decir, de acá a acá está acotado de H1 a H2 a S1 es igual a S2. Claro, porque la vez pasada era, bueno, con la condición esta de pedir igualdad de diferencia, como que tenés casos demasiado distintos. Claro. Que agrandás un poco lo que le estás pidiendo. Exacto. También tenés una caracterización un poco mejor. Claro, no estás pidiendo, claro, justamente, además te muestra que no hace falta que sean iguales, con que trasladar mande los de acá y los de acá te alcanza. Y bueno, entonces, y eso sí tenemos caracterizado. ¿Ah? Buenísimo. Bueno, no sé si la gente que está